Bienvenidos hermanos, hermanas, otra vez, amigos, al canal. Ahora lo estamos haciendo en esta forma un poco improvisada debido a la situación de cuarentena, y les pedimos que tengan un poquito de paciencia hasta que se pueda resolver este cuadro y retornar a la normalidad que pienso yo todos acá en nuestro medio y allí detrás de las cámaras están esperando con ansia. Sigamos orando para que el Señor envíe refrigerio, y recordemos también las personas que están siendo afectadas por esta enfermedad. Tal vez nosotros estamos bien, pero no perdamos de vista las personas que han sido tocados directamente con este mal y bueno, algunos están aislados completamente, hospitalizados y no pueden recibir visitas, gente que murió totalmente sola debido a la cuarentena. Esto es bastante delicado, bastante serio, ¿no? Así que oremos por esa situación. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a terminar, vamos a cerrar esta serie que titulamos Un pregonero o mensajero de mala gana. Y vamos a leer en el capítulo 4 los versos 4 al 11, 4 al final. Y vamos a ver qué sacamos de este libro, cuál es la conclusión, para qué el Señor nos dejó esta literatura tan interesante. Y bueno, tratamos de darle el enfoque correcto, porque desafortunadamente, cuando se trata de la interpretación, hemos puesto muchísima atención en el gran pez del capítulo 2 y no en la gran historia o la gran lección del libro de Jonás, que nada tiene que ver con el pez del capítulo 2. Entonces vamos a leer esto. Dice en el capítulo 4, verso 4: Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Interesante, ¿eh? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y te imploramos en el nombre de Cristo que al cerrar este libro quedemos con la inquietud de reflexionar en la lección o las lecciones,
y que nos ayudes entonces a tener una visión más amplia de lo que es la predicación del Evangelio, y que la iglesia contemporánea se convierta en un pregonero para que los hombres y las mujeres del mundo hoy puedan escuchar la invitación salvífica, que dejemos de ser cristianos acomodados, que simplemente dejamos pasar el tiempo y a veces esperando, Señor, que venga el juicio contra aquellos que no te conocen. Ayúdanos, por favor, a agarrar estas lecciones y llevarlas al corazón. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acá, otra vez, mirando el cuadro lo que tenemos es un mensajero que obedece la comisión, pero lo que llama la atención es que si bien es cierto que Jonás obedeció el mandato de Dios de ir a pregonar, la verdad que tuvo sus problemas, porque ya vimos en el capítulo 1 que cuando recibió el primer llamado se fue para otro lado. Pero después que se arregló la situación, en el capítulo 2 Dios trató con Jonás, lo vemos a este señor obedecer. Pero el tema es que obedeció estando en desacuerdo con el proceder de Dios. Este hombre no está dispuesto a reconocer que Dios acá está haciendo las cosas como corresponden. Este hombre piensa que a Dios está haciendo las cosas mal, que el perdonar a Nínive no es correcto. Lo correcto es hacer lo que piensa Jonás que se debe hacer con los ninivitas. Y acá yo pienso que vale la pena tener presente las palabras del profeta Amós, que vivió unos 100 años después de Jonás, y en el capítulo 3 del libro, del verso 3, ¿no es cierto?, del libro de Amós, dice estas palabras: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A ver, la respuesta lógica a esa pregunta, que es una pregunta retórica, es un rotundo no. De ninguna manera, dos personas que van en un camino largo y no se ponen de acuerdo, van a poder mantenerse durante todo el trayecto. Eventualmente estas personas van a terminar en serias discusiones y se romperá, habrá una fractura, una grieta en la relación entre las dos personas. Así que lo que Dios estaba hablando, por supuesto, al pueblo de Israel, que no se ponía de acuerdo con Dios. Esperaban que Dios de alguna manera se mueva hacia la esfera de Israel, cuando tenía que ser completamente al revés. Hay mucha gente que en la actualidad se aproximan a Dios, ya sea por temor o porque les impacta la predicación, pero no están de acuerdo a aceptar los tratos de Dios con el hombre o la sociedad humana. Es decir, a ver, vamos a la iglesia, cantamos, escuchamos la predicación, les damos un aplauso a los predicadores y qué sé yo, una cantidad de cosas, pero resulta que hay ciertas cosas en la palabra de Dios que dicen, no, pero con eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, Jonás, encontramos acá que no está de acuerdo entonces con Dios. Al contrario, está totalmente en desacuerdo, no le gusta el proceder de Dios. Tenemos que entender esto. No es Dios el que tiene que estar de acuerdo con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Eso es algo que tenemos que considerarlo en la actualidad. La sociedad contemporánea a veces lo que quiere es mover a Dios a la esfera de los caprichos e ideologías de turno. Y esto no solamente afuera en el mundo, sino que lo encontramos también hoy enclaustrado en la iglesia, de gente que en la oración que se hace hoy se trata de mover, de torcer el brazo de Dios, la voluntad de Dios, para que se mueva en nuestra esfera, que haga lo que nosotros queremos y que ignore ciertas cosas para tenernos contentos a nosotros.
Noten ustedes, por ejemplo, que Jonás había dicho en el capítulo 2, versículo 9, pagaré lo que prometí. Hacía ese compromiso después de haberse visto la situación terrible en la que estaba dentro del pez. Bueno, fenómeno, este señor dice voy a pagar lo que prometí, los votos, pero ¿con qué actitud lo va a hacer? ¿De qué vale que nosotros le hagamos promesas a Dios de que nos vamos a portar bien, vamos a ser fieles, si después al final tenemos una actitud que está en total desacuerdo con el proceder de Dios? Ahora vemos al Señor actuando en medio de toda esta situación, y mucha gente está haciendo votos. Estoy seguro que muchos estarán sentándose en sus sillas y orando, diciendo, Señor, cuando pase todo esto, te prometo que voy a ir a la iglesia, te prometo que voy a dar mis ofrendas, te prometo que voy a leer la Biblia, te prometo que voy a orar. Bueno, fenómeno, hacemos un montón de promesas, pero son promesas hechas como las que hizo Jonás adentro del pez, y resulta que después no compartimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Empezamos a decir, esto que dice Dios no me gusta. Es una cosa que tenemos que considerar. La pregunta del verso 4, ¿no?, invita a este hombre, cuando Dios le dice, a ver, Jonás, querido, ¿haces bien en enojarte tanto? Bueno, esa pregunta no era una simple pregunta flotando en el aire, sino que Dios lo que está es llamando a Jonás a sentarse, calmarse un poco y ponerse a reflexionar. La respuesta a esa pregunta del verso 4, nosotros que leemos la historia ya la conocemos. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Y es un rotundo no. Es decir, cuando Dios le dice a Jonás, ¿estás bien cuando estás enojándote así? Nosotros respondemos por Jonás. Jonás no responde, pero nosotros sí respondemos en lugar de Jonás y decimos, no, esto no está bien, Jonás está procediendo mal. Y esa palabra enojo, ojo, atenti con esto, no es un simple caprichito, sino que es un acto de rabia. La palabra hebrea es hará, que significa una explosión interna, un hombre que está incendiado, lleno de furia, lleno de rabia. Rabia con la salvación de Nínive y tiene rabia con el proceder de Dios. Así que entonces a la pregunta, la respuesta a esa pregunta del verso 4, hay una sola respuesta. Las decisiones de Dios siempre van a ser las correctas. Jamás nuestras presuposiciones van a ser correctas en relación al proceder de Dios. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios decide hacer algo es porque ese algo es lo correcto, ese es el proceder recto, puro, santo. Que alguien venga y diga o quiera que Dios cambie su proceder porque estime que la evaluación que hace de las cosas es la correcta y Dios es el equivocado, eso es una cosa blasfema, es un insulto a la soberanía de Dios. Llevando esto un poco al tema del Evangelio, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Pero cuando le decimos, bueno, pero ¿sabe usted que la salvación de su alma descansa enteramente en la persona y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Bueno, la gente dice, no, yo con eso no estoy de acuerdo, en eso no lo comparto. Yo estoy de acuerdo que Dios existe, que Dios está allá y yo acá, yo le hablo a Dios, pero hasta ahí llega mi cosa. Eso de que tengo que venir a la cruz y aceptar a Cristo, eso conmigo no va. Bueno, esa es exactamente la típica actitud que tuvo Jonás. Yo estoy de acuerdo con la teología de que Dios es bueno, es misericordioso y todo lo que me enseñaron, pero el proceder de Dios, no, yo no estoy de acuerdo. Eso no me gusta, no va conmigo. Bueno, esa situación, esa actitud, es justamente lo que tenemos que abandonar. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo de la forma de vida, y una vez que llegamos a la presencia de Dios, tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino en la voluntad de Dios en cuanto a su proceder en relación al mundo, a la creación, a cómo trata con la sociedad humana. Es lógico que, a ver, si un judío se hubiese acercado a Jonás y le hubiese preguntado, decime una cosa, Jonás, ¿tú estás de acuerdo con el proceder de Dios? Por el perfil de Jonás que vemos en este libro,
sabemos que Jonás hubiese respondido, no, no estoy de acuerdo. Al contrario, estoy totalmente en desacuerdo que Dios le perdone la vida a esta gente desalmada. Si dejamos a Jonás quieto y entonces nos vamos a Dios y le preguntamos, le hacemos la misma pregunta a Dios y le decimos a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con la actitud de Jonás y con lo que tú vas a hacer? Bueno, nosotros tendríamos una respuesta totalmente diferente a la que daría Jonás. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de las dos respuestas aceptaríamos nosotros? Ya sabemos lo que respondería Jonás. No nos queda duda de cómo responde Dios si le preguntáramos, porque lo vemos en los hechos. Entonces, ¿en qué área nos movemos? ¿Nos ponemos en línea con Jonás, decimos Jonás tiene razón? ¿O vamos del lado de Dios y decimos Dios es el que tiene razón? ¿Quién es el que se equivoca acá? Yo pienso, ¿cuánta gente hay hoy en el mundo que contradice constantemente la voluntad de Dios? Dentro y fuera de la iglesia, ¿Cuánta gente hay que resiste la voluntad de Dios porque no están de acuerdo? ¿Cuánta gente hay que contradice la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hoy cuestiona la ética santa de Dios? En el ámbito de la moralidad humana, que se ha relativizado. Hay personas que dicen lo que dice la Biblia en materia de moralidad y ética es antiguo, es arcaico, hay que abandonarlo. Hay personas que inclusive hoy están luchando por ver si extraen ciertas expresiones de la Biblia porque son ofensivas a la mentalidad actual, la cultura de la sociedad contemporánea. No están de acuerdo con el criterio de Dios. Tenemos que mover el criterio de Dios acorde al criterio de la sociedad humana. Así que hay una cantidad enorme de gente que contradicen a Dios. Y no solamente lo contradicen, pero inclusive se enojan, se incendian contra Dios. Cuando el Señor dice, esto hay que hacerlo de esta manera, o lo que ustedes están haciendo está mal. Así que esta actitud de Jonás no debe sorprendernos mucho porque es la actitud común del hombre sin Cristo. Así que, en definitiva, no se trata de lo que yo pienso, ¿no es cierto?, o de lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque los pensamientos de Dios son totalmente distintos a la manera de pensar de nosotros los hombres. Y el proceder de Dios es muy distinto al proceder de nosotros los seres humanos. Si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 55, desde el verso 5 en adelante, dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, le dice al pueblo, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Y entonces dice la causa de esto, ¿no? Dice, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Así que la gente va a correr a Israel en un sentido. ¿Por qué? No por causa de Israel. Israel no es el centro del mundo, del universo. No, es por causa del Dios de ese pueblo. En este caso, por cierto, hay una transición. En los primeros versículos del 1 al 3 se habla en forma plural, hablando del pueblo de Israel. Y en los versos 4 y 5 las expresiones son en singular. Así que está hablando de uno. No me voy a explayar en esto, pero está hablando del siervo de Dios. En definitiva es de el Salvador, de Jesucristo. Van a venir todos a Él por causa de Dios. Es otra vez lo que dijo Jesús. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dice, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, eso, lo que dice el verso 7, es precisamente lo que hizo la gente de Nínive.
de salir corriendo a ese Dios que ahora se estaba manifestando compasivamente con esta gente. Y entonces mira lo que dice el verso 8 y verso 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, acá, fíjense qué lindo es esto, ¿no? Porque lo que está haciendo el escritor es una comparación entre el resultado de la lluvia. La lluvia lo que hace es producir fertilidad que alimenta después a la gente, que trabajó la tierra y sembró. Bueno, Dios ahora está usando ese ejemplo en una industria agraria para que podamos entender el efecto que tiene y persigue la palabra de Dios. Dios envía la palabra para fertilizar, para traer vida, para producir, no para destruir. El pueblo de Israel había experimentado eso en carne propia. Dios, cuando envió la palabra a los ninivitas, no era para destruirlos con fuego, era para fertilizar el alma de esa gente. Y gracias a Dios que esta gente respondió a la palabra de Dios y se arrepintieron. Pero parece que Jonás no entendía este principio. El pueblo de Israel no entendía este principio. Y a veces la iglesia contemporánea todavía no entiende ese principio. Que la palabra de Dios no es para destruir, sino que es para vivificar, para fertilizar corazones que están áridos, muertos, sin vida, y otorgarles vida y vida eterna. Entonces Dios le dice, atención, los judíos no pensaban así, como Jonás. Están en desacuerdo con la manera abierta de Dios de llevar la palabra de Dios. Y entonces Dios está diciendo, bueno, esa es la manera de pensar de ustedes, pero mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y mi proceder, mis caminos, no son los caminos de ustedes. Gracias a Dios. Porque si hubiésemos dependido de la manera de pensar de un judío, no queda nada, no solamente de los ninivitas no queda nadie, pero hoy nadie quedaría en este mundo, excepto el pueblo de Israel. No, no señor. Dios dice, yo tengo un proceder diferente. No podemos ajustar mis criterios a los criterios de los hombres. Entonces, ¿qué pasaba acá? Jonás realmente no llegaba a entender entonces el pensamiento y los caminos de Dios. El pueblo de Israel históricamente tampoco llegó a entender el pensamiento y los caminos de Dios. El hombre actual tampoco entiende los pensamientos y los caminos de Dios. Y aún dentro de la iglesia cristiana, que a veces nos molesta que Dios alcance almas que han pecado, degenerado, gente pero que están podridas por dentro, y que de repente Dios los regenere y los haga parte del pueblo de Dios. Los miramos a veces con repulsión. ¿Qué hace en la iglesia, este degenerado, este malviviente? Y hacemos la distancia. Nos parece imposible concebir que Dios actúe de esa manera. Bueno, a veces los mismos cristianos no llegan a entender el pensamiento y los caminos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo pienso que esas palabras que dijo Jesús eran una clara demostración que el camino a Dios está abierto, que la invitación es activa de poder acercarnos, por supuesto, a través de la persona de Jesucristo, que es posible para aquel que se arrepienta de su mal camino, de acercarse y formar parte de la familia de los redimidos. ¿Tenía razón de Jonás, de enojarse del plan redentivo de Dios? Ahora, nosotros, pienso yo, estamos ahora haciendo lo que a mi juicio debía de haber hecho Jonás. Es decir, nosotros
Nos sentamos ahora a leer esta historia y nos ponemos a reflexionar y a pensar qué actitud debemos asumir cuando Dios opta por salvar a los pecadores. Todo el libro, en definitiva, debió de haber terminado ahí con un Jonás confrontado. Un Jonás arrepentido. Un hombre quebrado, un hombre avergonzado, un hombre que no que se enoje con las circunstancias o se enoje con Dios, sino un hombre que estaba pero ardiendo de rabia consigo mismo por haber procedido mal, llorando amargamente delante de Dios por su pecado. Acá tenemos un hombre que tiene una carencia de comprensión teológica y de experiencia práctica o personal con ese Dios, del cual él habla, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 9 y en el capítulo 4, verso 2. Que en definitiva, a ver, Dios no se trata de una suma de cualidades o de atributos que los enlistamos en un manual de teología sistemática o en un manual de teología personal o teología propia. No se trata de una clasificación de atributos que les recitamos a los brutos, los ignorantes, como los marineros del capítulo 1, que no sabían ni por dónde les pegaba el aire, o los ignorantes de Nínive, que según el capítulo 4, verso 11, Dios mismo los clasifica como personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y que enlistamos o recitamos esos atributos para poder mostrarle a las personas que nosotros sabemos teología. Podemos describir las cualidades de Dios. Jonás no llegó a entender estas cosas. Él recitaba los atributos de Dios, pero no experimentaba la gracia de Dios en su propia vida. Así que el verso 4, pienso yo, debió de haber terminado, a fin de cuentas, todo el libro debió de haber terminado con el enojo de Jonás, con la insensibilidad, la arrogancia, el antigentilismo, su pecado. Pero no, Jonás, en vez de parar el asunto ahí, el libro continúa. Sigue para adelante. Y pienso yo que aquí es donde nosotros, hermanos queridos, no sé, pero deberíamos decir, en la pregunta del verso 4, decir, no, acá yo voy a parar. A la pregunta de Dios, ¿haces bien en enojarte tanto? Cerrar el libro y decir, momentito, yo no voy a seguir acá. No sigo leyendo. Acá yo no voy a seguir la actitud como Jonás. Jonás está mal, está procediendo mal, tiene un corazón incorrecto, está mal condicionado, y yo acá voy a parar y no voy a seguir bajo ningún punto de vista, voy a tratar de asemejarme en actitud como Jonás. Entonces parar el libro y decir, se terminó, voy a hacer una evaluación de mi vida, voy a hacer una revisión de mi actitud en cuanto a la voluntad y los propósitos de Dios, y no voy a caminar como caminaba este hombre. No voy a continuar con mi obstinación ciega, caprichosa. No solo voy a obedecer a Dios, sino que me voy a poner de acuerdo con Dios. Voy a aceptar los propósitos de Dios como Él los hace. Y para eso, por supuesto, tenemos que venir a Cristo, porque Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No, nosotros en lugar de parar ahí, cerrar el libro y decir, de ahora en adelante me voy a poner de acuerdo con la voluntad de Dios, Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, y nosotros que somos tan vivos, sabemos más que Dios, decimos, no, bajo ningún punto de vista voy a venir a Cristo para ir a Dios. Me voy a ir directamente a la presencia de Dios. No va a suceder nunca. Si nosotros no vamos a su presencia a través del camino, el único camino que Dios abrió para llegar a su presencia, nunca vamos a llegar a la presencia de Dios. Jesús fue claro. Entonces, no solamente tenemos que aceptar la existencia de Dios y tratar y procurar acercarme a Él, sino que tenemos que hacerlo de la forma en que Dios dijo que debemos aproximarnos a su santa y divina presencia. Honestamente, a mí no me llama la atención
la actitud de Jonás en esta historia. Y no me llama tanto la atención porque en el análisis nos damos cuenta que somos muy parecidos a Jonás, en muchas cosas. Lo que a mí me llama poderosamente la atención en toda la historia, y tampoco es el pez que aparece en el capítulo 2, es la actitud que Dios muestra en medio de todo este cuadro. Porque Dios podría haber terminado la historia en el versículo 4 del capítulo 4. Es decir, dejarnos en suspenso con esa pregunta. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y dejarnos a nosotros los lectores en ese punto reflexivo, decir, no está haciendo bien este hombre. ¿Y qué de mis enojos? Si yo me enojo con Dios, ¿estoy haciendo bien? Y dejarnos así quietos con la reflexión. Pero no, Dios no terminó ahí. Es más, Dios podría haber terminado con Jonás mismo. Tal vez hablarnos de que salvó a Nínive y terminar la historia con vivos colores. Pero no, encontramos que Dios, en lugar de terminar con este señor, de decir, bueno, se terminó, ya, a ver, yo lo salvé de ser tragado por el océano, mandé el pez, estuvo adentro del pez, lo rescaté del pez también, le di la oportunidad para volver a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, de ir a pregonar, y este hombre sigue testarudo, con su capricho, su niñería, y Dios podría haber dicho tranquilamente, se terminó, ya está, yo ya le di la oportunidad a este señor, yo me lavo las manos, que se arregle él. No, señor, Dios sigue trabajando con Jonás, eso es lo que me impresiona a mí, que Dios no abandona a este hombre a su obstinación, su capricho, su pecado. Esto me recuerda cuando el apóstol Pablo escribe, siglos después, a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, y ojo con eso, dice la buena obra, porque hay obras que son malas. La sociedad hoy quiere transformar al hombre, pero a través de conductas y actitudes erróneas. Que el hombre obre, pero que obre de la forma más incorrecta. Que en lugar de acercarlo a Dios y por ende la paz verdadera, lo alejan de Dios. Y lejos de Dios no hay paz. Puede ser que tengamos tranquilidad, pero no paz. Eventualmente vamos a pagar las consecuencias de esa actitud absurda de querer darle la espalda a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Notamos que Pablo decía que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, continuará trabajando. No hay un abandono por parte de Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no hasta que pase el coronavirus, o hasta que el año que viene, o que va a trabajar con nosotros una década y después nos va a dejar a ver qué hacemos. Dice, no, es un trabajo constante, esmerado y dedicado de Dios en nuestras vidas, nuestro carácter, para ir formando la imagen de Cristo en nosotros, hasta la venida del Señor Jesucristo, una obra constante. ¿Cambió Jonás? De ninguna manera. El mismo hombre que vemos en el capítulo 1, lleno de bronca con los ninivitas, lleno de odio, un hombre desquiciado, rebelde, caprichoso, el hombre que vemos antes de haber estado en el interior del pez es exactamente el mismo hombre que sigue ahora despreciando a la gente de Nínive. Y en un sentido tiene ahora no solamente el desprecio por los ninivitas, pero lo peor de todo es que todavía tiene desprecio por el proceder de Dios con esta gente. Dice que Jonás, en el verso 5, salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecía en la ciudad. Dios le hizo la pregunta, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y entonces, ¿qué hace Jonás? Empieza a caminar. Ya después de esa pregunta tendría que haber parado ahí y decir, Señor, a ver, déjame pensar eso, porque ahí me agarraste, yo creo que me está llamando la atención, yo me tengo que poner a pensar. No, dice que este hombre, después que le hace esa pregunta, comienza a caminar. Y yo digo, ¿qué
pasaba por la cabeza de Jonás? Yo creo que, a ver, si Dios me dice semejante cosa, me hace semejante pregunta, mientras voy caminando eso tendría que ser un martillo que golpea mi conciencia. Pucha, pero a ver, Dios me está diciendo que estoy enojado. Y me pregunta si estoy procediendo bien. ¿Estoy procediendo bien? ¿Estoy enojado? ¿Estoy reventado realmente? ¿Qué motiva mi enojo? ¿Qué está pasando adentro mío? ¿Por qué Dios me llamó la atención? ¿Por qué me hizo esa pregunta? Entonces, en el trayecto que voy caminando, tendría que estar ponderando las palabras que en esa pregunta que Dios me está haciendo. Bueno, Jonás caminó, ¿no? Salió de la ciudad y acampó fuera de la ciudad. Y dice que se sentó. Después de caminar se sienta y uno dice, bueno, a ver, si yo me siento, me pongo ahí a pensar en otra vez, lo mismo que dijimos hace un momento, en lo que Dios me preguntó, mi condición y todo eso. Pero lo que llama la atención es que sí, se fue y se sentó, pero en ningún momento se puso a reflexionar en las palabras de Dios, en la pregunta que Dios le acaba de hacer a este hombre, en la actitud de su corazón en cuanto a los ninivitas y en cuanto al proceder de Dios con esta gente. Dice la Escritura que ahí que se acomodó, se puso bien cómodo, se armó una platea el Señor, para ver si Dios cambiaba de idea, a ver si le daba la razón a Jonás después de todo. Porque Jonás quería ver a todos los ninivitas pie para arriba, volar por el aire. Dios había decidido que no lo iba a hacer, y entonces Jonás se sienta cómodamente, en lugar de reflexionar en su corazón, es de mirar el corazón negro de los ninivitas y ver si Dios caminaba con Jonás. Si Dios, dice el texto que se arrepintió en el capítulo 3, verso 11, del mal que le iba a hacer a los ninivitas. Bueno, ahora Jonás está esperando a ver si Dios se arrepiente de arrepentirse de hacer el mal a los ninivitas. Es una cosa sorprendente. Entonces sí, si veía que Dios de repente cambiaba de opinión, se ponía de acuerdo con Jonás, volaba toda esta gente por el aire, entonces del enojo pasaría a la alegría. Estaría saltando de gozo viendo cómo se quemaba la ciudad, la gente a los gritos, y cómo niños grandes eran consumidos por el juicio divino. Ahí sí estaría contento. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Todopoderoso! La justicia de Dios al fin se ha manifestado. Volvería a Jerusalén lleno de entusiasmo, recorriendo las calles, dando testimonio de la grandeza de Dios, la justicia de Dios. Probablemente haría como hacen muchos fanfarrones hoy, diciendo, cuidadito conmigo, porque si yo pregono juicio, ojo, que tengo a Dios que me respalda, así que ojo con mis profecías, ojo con mis maldiciones. Vaya a saber. Bueno, este hombre se sentó, dice allí, a esperar. Llama la atención porque en el verso 5 Jonás se preparó para ver qué hacía Dios con Nínive. Y no tenía la más mínima comprensión que Dios estaba preparando el escenario para preparar el corazón de Jonás. Dice allí que Dios preparó, en el versículo 6, una calabacera. Verso 7, preparó un gusano. Y dice el verso 8 que preparó un viento recio. Noten cómo deliberadamente el escritor martilla esto, como Dios está preparando todas estas cosas. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Por qué prepara, en lugar de preparar a los ninivitas, que ya lo hizo, por qué prepara estas cosas? Bueno, el propósito es preparar el corazón de Jonás. Y por supuesto, la historia es para preparar nuestros corazones. El interés del escritor no es que veamos cómo Dios trabajaba con Jonás. No, lo que este hombre quiere es mostrarnos la historia de Jonás para prepararnos a nosotros junto con Jonás. En el verso 5, Jonás preparó un refugio, muy precario por cierto, y cuando salió el sol, lo cocinaba vivo. Ahora, noten cómo Dios, a pesar de todo el cuadro, dice que cuidaba providencialmente a este hombre testarudo. A ver, ¿nosotros qué hubiésemos hecho con Jonás? Lo tiramos por la ventana. No sirve para nada este hombre. Pero Dios no.
como decía el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que Dios comienza a trabajar con este señor y lo cuida. Dice el versículo 6 que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, la rabieta que tenía en el verso 1 y en el verso 3. Bueno, Dios va a, miren qué lindo, qué padre que es este, lo va a tratar de calmar para poder razonar, reflexionar con este señor. Entonces hace que crezca eso, y entonces Jonás dice, se alegró grandemente, no por la providencia divina, ahora el Dios que lo está cuidando, no, dice que se alegró por la calabacera. El tipo no puede mirar más allá de sus narices. Está mirando una calabaza en lugar de mirar al Dios que preparó la calabaza. Es ridículo eso. ¿Merecía Jonás este tipo de tratos de parte de Dios? No, de ninguna manera. Pero, a ver, ¿y por qué Dios hace esto? Si este hombre no merece la respuesta favorable de parte de Dios, ¿por qué Dios trata a Jonás de esa manera? Bueno, pero a ver, el tema de todo el libro es porque Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Esa es la razón del por qué Dios seguía trabajando con eso. Ese es Dios. Ese es el Dios que quiere mostrarnos el escritor. Ese es el Dios que preservó la vida de los marinos. Ese es el Dios que preservó la vida de una nación que no podía discernir entre su mano derecha y su izquierda. Este es el Dios que preservó la vida de un hombre que no merece ningún tipo de atenciones de parte de Dios, Jonás. Este es el Dios que preservó a la nación de Israel cuando no lo merecían. Y es el Dios que preserva nuestras vidas cuando no merecemos ni 5 de atención. Y envió a Cristo a morir en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Ese es el Dios que se manifiesta en esta historia. Ahora, Jonás llama la atención porque cambió un poquito en las emociones. Antes estaba reventando de rabia, de furia, pero ahora dice que se alegra. ¿Y por qué? Bueno, se alegra porque él está cómodo. Se siente cómodo, tranquilo, relajado. Esta es la platea para ver el desenlace de todas las cosas. A veces en la iglesia nosotros nos acomodamos y nos sentimos cómodos y simplemente somos espectadores de qué es lo que va a hacer Dios con el mundo y la sociedad. Esperamos a ver que se cumpla el libro de Apocalipsis y los cocine a todos. La gente que le dio la espalda a Dios, bueno, se las vas a pagar. Y queremos estudiar a veces profecía para ver, conocer cómo Dios le va a dar leña a los que fueron rebeldes, caprichosos, que le dieron la espalda a Dios. Y estamos esperando. Compramos la Coca-Cola y las palomitas, como vamos al cine, mirando el espectáculo y viendo, ¿no es cierto?, que caiga el fuego del cielo y termine con toda la gente. Leemos y estudiamos las profecías y nos entretenemos para pensar en el juicio todopoderoso de Dios. Sin embargo, Dios lo que va a hacer es sorprendente, porque lo que va a hacer es agitar la comodidad en la que está este hombre en el verso 6, para enseñarle lecciones que son extraordinarias. Y por supuesto para enseñarnos a nosotros. Dice que Dios preparó un gusano. El gusano hizo su trabajo, ¿no? Empezó a comer, lógicamente lo que hacen los gusanos. Y luego Dios preparó un viento fuerte, seco, caluroso, que terminó reventando la calabacera, que era la protección. Y entonces se queda sin el paraguas, ¿no es cierto?, o sin el parasol. Y entonces este hombre quedó expuesto al sol, que lo estaba cocinando vivo. Parece que se quedó dormido y le dio duro. Y claro, probablemente este señor se pegó una deshidratación tremenda bajo del sol. Cuando se despierta groggy, sin líquido en el cuerpo, probablemente con un dolor de cabeza que lo reventaba. No tiene fuerzas, estaba sin comer, sin agua, el sol que le daba duro y no tenía ya ningún lugar donde esconderse, y entonces nos dice el texto que le agarró un colapso en todas sus funciones físicas, a tal punto que dice se desmayaba, no se podía mantener en pie, estaba groggy, estaba completamente saturado. Y entonces otra vez, al igual que en el versículo 3, dice que este hombre se enoja a tal punto que está deseando, casi implorando
la muerte. Eso es lo que nos dice allí en el versículo 8 en la parte final. Así que Jonás se vuelve a enloquecer con la misma intensidad, y entonces Dios lo encara otra vez con prácticamente la misma pregunta que le hace en el versículo 4. ¿Tanto te enojas? ¿Tanto te enojas? Otra vez esa segunda pregunta lo debió de haber parado en seco a este hombre. Si no lo paró la primera, debió de haberlo parado la segunda. ¿Tanto te enojas? Y ahora Dios lo agarra y extiende la pregunta, porque dice, a ver, pero tanta bronca te produce que se haya caído la calabacera. Si salió una calabacera, yo puedo producir otra, pero tanto problema te causa que se haya caído la calabacera. Parece un chiquilín, Jonás. Cuando le sacamos al chico el chupetín y se vuelve loco y empieza a patalear. Cuando le sacamos el juguete y empiezan a enloquecerse a los gritos. Bueno, eso es Jonás. Le sacaron el chupetín, la calabacera que le decía sombra, y se volvió loco. Y entonces viene la brillante lección de todo el libro. Este es el gol de todo el libro. Dice el Señor, tuviste tú lástima, te enojaste y tuviste lástima, te dio pena de la calabacera en la cual no hiciste nada por ella. No trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Fue el sembrador el que hizo el trabajo, el que la puso ahí, qué sé yo, no interesa quién, pero dice, tú no hiciste nada. A fin de cuentas el texto dice que Dios preparó todo esto, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, o sea, tiene una vida, una duración corta. Eso te produjo tanta lástima. Y entonces dice, no tendré yo piedad de Nínive, que son más importantes que una calabacera. Aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano, una partida de brutos. Dice, no pueden discernir, y muchos animales. Dice, si esto te da lástima, ¿cómo no te va a dar lástima que yo destruya a toda esta gente? Hermano querido, a veces nosotros tenemos más preocupación por las cosas insignificantes de la vida, que son momentáneas, que las cosas que realmente tienen importancia. Si se nos corta el internet, nos volvemos locos. Nos pegamos una bronca bárbara. Si tenemos el celular y se nos corta el servicio, ahora que la gente anda enloquecida con el celular, imagínense ustedes si se les corta el servicio del celular. ¿Qué hacen? Hay gente que se corta las venas. Si vamos de compras y encontramos el auto con un rayón de llave de punta a punta, ¿no es cierto?, al costado, nos da una bronca, queremos pero buscar al delincuente que cometió semejante delito y quisiéramos agarrarlo del cuello y estrujárselo hasta que, qué sé yo, caigan los billetes para restaurar o pagar el daño que hizo, ¿no? Pero nos enloquecemos. Pero nos enloquecemos de las almas que se van a ir al castigo eterno. Tanto nos preocupan esas cosas temporales que hoy las tenemos y mañana no las tenemos. Y no nos preocupa la vida eterna del otro. ¿Se dan cuenta cuán parecidos somos a Jonás? Que le damos más importancia a cosas pasajeras que las cosas que son eternas. En estos días de pandemia abandonamos las cosas de Dios. La cuarentena lo que hace es frenar nuestra influencia sobre otros. Hay iglesias que, la misión nos está diciendo que hay iglesias que se están cerrando porque la gente ya no ayuda, no aporta. La gente dice, yo no me voy a meter en esto, no es mi problema. ¿De quién es entonces el problema? Si no hacemos nada por ser testigos al mundo de la salvación en Cristo, bueno, ¿quién es el responsable de eso? ¿De quién es el problema? ¿Sobre quién cae la responsabilidad de eso? Claro, algunos necios y cínicos dirán, no, bueno, cierren todo y se terminó el partido. ¿Cómo esa es la solución? ¿Terminamos de pregonar? ¿No estamos haciendo lo mismo que Jonás, de sentarnos cómodamente nosotros los que recibimos la salvación y decir, bueno, me voy a quedar quieto a ver qué es lo que hace Dios con esta gente, cómo los consume? Esa es la actitud que asumimos a veces la iglesia contemporánea, de quedarnos cómodamente como espectadores observando cómo Dios va a juzgar al mundo. Nos interesan más a veces las cosas pasajeras que las cosas que son importantes. Yo pienso si tal vez Dios envió esta pandemia para quitarnos esas cosas temporales y empecemos a poner la vista en las cosas que realmente son importantes, que es ser pregoneros de buena gana
en el nombre del Señor para salvación de los perdidos. El libro de Jonás me llama la atención porque termina en una forma abrupta. El verso 11 llama la atención porque nos deja ahí en un impasse, en un paréntesis, no termina la historia. No sabemos absolutamente nada qué pasó con Jonás. Le dice Jonás, ¿a ti te parece que te enojas por la calabacera y no te produce nada que yo esté salvando a esta gente? Y uno quisiera saber, bueno, pero ¿qué pasó con este señor? ¿Se arrepintió Jonás? Al fin este hombre se sentó a considerar las preguntas que Dios le hizo y decir, pibe, mirá, metiste la pata acá. Si este hombre siguió obstinado en su proceder y terminó, qué sé yo, en la condenación eterna, o si volvió a los de su nación y le dijo, muchachos, mire, tenemos que reevaluar nuestra actitud antigentilista, tenemos que tener una mente más abierta en cuanto a la salvación de los hombres. Dios es el salvador de los hombres, no el salvador del pueblo de Israel solamente. No es una religión exclusivista donde solamente la etnia judía es la que se va a salvar. Cosas por el estilo. No sabemos si tuvo un cambio de actitud o si realmente siguió en la misma postura. Y yo pienso que en definitiva, desde el punto de vista hermenéutico, lo que tenemos acá es una maniobra brillante de la literatura hebrea. Una maniobra del escritor para dejarnos en suspenso. Lo que este hombre quería y lo que quiere no es que nosotros miremos a Jonás, que mire mucho menos el gran pez, que tratemos de ver, bueno, ¿cómo se portó Jonás? No se trata de una película donde está el desenlace. El escritor del libro lo que está tratando es que consideremos a Dios, cómo Dios nos confronta. La historia, la pregunta que hace Dios en el versículo 4 y en el versículo 11 es para que la respondamos nosotros, no Jonás. Nunca tuvo el interés el escritor de contarnos la historia de Jonás. Es una historia acerca de nosotros. En este caso, la historia del pueblo de Israel, que tenía un concepto equivocado de Dios, que era un Dios que era compasivo y misericordioso con los judíos, pero con el resto de la gente no le importaba absolutamente nada. No, Señor, lo que está haciendo es corrigiendo la teología del pueblo de Israel y corrigiendo nuestra idiosincrasia también. Por eso es que termina así abruptamente, para que nosotros respondamos a las preguntas que hace Dios, para despertar en nosotros el mismo interés que Dios tiene en los perdidos, no la actitud recalcitrante y cerrada, aislacionista de Jonás y el pueblo de Israel y eventualmente los fariseos y los escribas en los tiempos de Jesucristo. La Iglesia y cada uno de los creyentes que formamos parte de ella hemos sido enviados a la sociedad para pregonar que viene juicio sobre este mundo, pero no hablar del juicio, sino hablar de la buena noticia, para que vayamos a ese mundo que está bajo juicio y le digamos, Dios quiere salvarnos. Dios nos está ofreciendo una salvación que no merecemos. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios es clemente, piadoso y tardo en enojarse, de gran misericordia y que se arrepiente del mal. Y la demostración de ese carácter de Dios, de ese interés de Dios por los perdidos, es que hace 2000 años atrás envió a su Hijo bendito, a Jesucristo, a dar su vida por nosotros. Jesucristo fue el pregonero de buena gana, aquel que vino a pregonar salvación, aquel que vino a librar a los cautivos del pecado, que vino a abrir las puertas de las prisiones en las que se encuentra la gente, a hablarnos de la bondad, del amor de Dios. Dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración más solemne, más brillante de la actitud que Dios mostró con los ninivitas en aquella historia. Pregonemos entonces de ese Dios y pregonemos de buena gana acerca de esa obra
Esa es la lección que nos deja el libro de Jonás, y no ser un pregonero de mala gana como fue este señor llamado Jonás. Ojalá lo encontremos en el cielo. No sé si se convirtió o no se convirtió, si cambió, ya eso lo veremos cuando estemos en la gloria. Pero eso no es lo importante. Lo importante es dónde estamos ubicados nosotros en esta historia. Y eso se lo dejo a ustedes para que lo consideren en oración delante de nuestro poderoso Dios. Y si no conoces a Cristo, si todavía no has dado tu vida al Señor para que te dé la salvación gratuita, no es por precio, es gratis, pues entonces ora a Dios y dile: Señor, perdona mis pecados, perdona, Señor, que he fallado, perdona que tal vez te he considerado pero no en la forma correcta, no he estado de acuerdo con tu voluntad en mi vida. Bueno, ahora quiero someterme a tu voluntad, hacer tu voluntad, estar en sintonía, caminar contigo, Señor. Hagan esa oración, pídanle a Dios que les regale esa salvación que es gratuita, que se le ofrece a toda aquella persona que, como sucedió con Nínive, se apartaron del mal camino buscando la salvación de Dios a través, como dice el Señor, de Jesucristo. Dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiera Dios que esta serie haya abierto nuestra perspectiva en cuanto a este libro sagrado y nos pueda motivar a los que conocemos a Cristo a ser pregoneros de buena gana. Padre, te damos gracias por esta hermosa historia y gracias por ayudarnos a ver hacia dónde apunta el escritor. ¿Qué es lo que quiere de nosotros la inspiración? Ayúdanos a ser pregoneros de buena gana, no un pregonero de mala gana como fue Jonás. Permite, Señor, que podamos ir a toda la gran ciudad donde estamos y en todas las ciudades, Señor, del mundo, y tu iglesia, los pregoneros de justicia, puedan salir y compartir, Señor, el llamado de salvación, de bendición, de vida eterna con los perdidos. Especialmente ahora en estos momentos que hay sensibilidad espiritual, Señor, permite que nuestros labios se abran y que tu Espíritu abra los oídos de la audiencia para recibir, no solamente escuchar, sino recibir el mensaje de salvación y vida eterna. Sácanos de nuestro recinto donde estamos cómodos. Levántanos, por favor, Señor. Haz que se caiga la calabacera sobre la cabeza, que nos dé el sol, que nos despertemos de una vez y podamos hacer la labor por la cual nos has sostenido en este mundo. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.